Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche. Después de la Semana Santa, y aquí tengo yo a Peluche, tiene una cara de que se dio una hartura de habichuela con dulce, está bobo, está parado detrás de las cámaras, porque él es un hombre que trabaja de pie detrás de su cámara, él no se acomoda, como hay algunas otras gente que se duermen y eso, pero lo veo que se está tambaleando. Suerte que hizo buen foco, buen encuadre, porque yo le pregunté, nada más me dijo, líder, apalastrado, líder. Bueno, con esa cantidad de habichuela con dulce que te comiste, no digo yo, flojera tiene. Eso es así. Pero, y comentábamos aquí en el estudio que después de todo, por suerte, no se reportaron mayores incidencias en este asueto de Semana Santa, porque hubo prevención, en cierto modo. Si usted se pone a ver el flujo de gente que siempre viaja al interior del país, y en esta ocasión, bueno, el gobierno de las públicas habló, el COE habló de 891,000 personas, casi 1,000,000 de personas que se trasladaron y volvieron al interior durante 3 días, durante el jueves, viernes y sábado. Todavía no estaba cuantificado el domingo. Señores, eso es mucha gente. Eso es mucha gente, pero la gente parece que tuvo un comportamiento mejor en las carreteras. Hubo algunos accidentes, hubo algunos fallecidos en accidentes, pero todos los días, un día cualquiera, hay accidentes en las carreteras. No vamos a atribuirlo necesariamente que porque era Semana Santa. Claro, hay más cúmulo de vehículos, hay algunas imprudencias mayores, todo eso es verdad, pero en cierto modo, si hacemos un balance, porque aquí los balances se hacen cuantitativamente en los muertos. Hubo 34 muertos, hubo 64 muertos, hubo 8 muertos, lo que sea. Pero ese no debe ser el parámetro de lo importante o lo significativo del tráfico masivo que se produce en las carreteras. Estamos hablando de las carreteras específicamente. Si usted se pone y hace una evaluación de volumen de personas versus la cantidad de accidentes que hubo de tráfico, lo va a ver reducido, y qué bueno. Una vida que se pierde, un accidente, un carro que se daña, una persona herida, es más que suficiente. Pero esto ocurre todos los días del año, en cualquier carretera, en el tráfico vehicular, en la misma ciudad. Es normal, los accidentes son normales. Que nosotros tenemos un índice de accidentes y una estadística muy por encima que la generalidad del mundo en proporción a nuestro volumen de habitantes, es cierto. Pero esa es la realidad. Después de todo, vuelvo y digo, no hubo una gran presión, no hubo una gran situación en la Semana Santa en el interior. Los balnearios, muchos balnearios cerrados, prohibiciones de beber bebidas alcohólicas, de vender bebidas alcohólicas. Sin embargo, uno vio los videos, están llenos las redes sociales de videos de la gente en los teteos, en las calles. Hay un sitio ahí donde hasta aparece una muchacha ahí bailando y la cosa, y arman un desorden grandísimo de gente y de tragos y de bebidas y de cervezas y de qué sé yo qué cosa, en toda una avenida, todo un malecón en el interior. No sé si fue en Puerto Plata. Bueno, Puerto Plata llovió mucho, o fue en Las Terrenas, me parece que fue. Y hubo de todo. La prohibición, que mucha gente se quejó de la prohibición que emitió el Ministerio de Interior y Policía de no expender bebidas alcohólicas el viernes, altamente protestada y quejada de que es una violación a los derechos de la gente y todo esto. A final de cuentas, eso yo creo que
aminora un poquito la posibilidad de situaciones de enfrentamiento, de confrontación. La gente viajó a visitar a sus familiares, mucha gente en las playas. En las playas del norte había un problema serio porque había un mal tiempo, toda la Semana Santa lo pasó lloviendo. Hubo varias provincias, incluyendo el Distrito Nacional, que estuvieron en alerta especial del Centro de Operaciones Especiales, del COE. En un momento determinado tuvimos en alerta amarilla, después bajó a alerta verde. Lo que indica que pasó una Semana Santa lluviosa. Y en la parte norte, en la costa norte, habían oleajes altos y había mucha lluvia y hubo varias playas con banderas rojas donde se prohibía el baño. Alguna gente fue y se sentó en las playas, en los chailones, a coger un poco de brisa porque no hacía mucho sol. Gente dando riendas sueltas a la oportunidad, la posibilidad de disfrutar unos días de asueto. Los muchachos no están en la escuela, muchas empresas daban vacaciones colectivas, hay un largo fin de semana, desde el miércoles en la tarde cerraron las oficinas públicas, jueves a mediodía algunas empresas trabajaron, pues después la generalidad estuvo cerrado desde jueves, viernes y sábado. Entonces es un fin de semana largo y lógicamente el domingo, un fin de semana largo de verdad. Todo esto se habla de unos 891,000 personas que se desplazaron. Eso es mucha gente, señores. Hubo una labor titánica de las autoridades en las carreteras, la defensa civil, el servicio de emergencia 911, los bomberos, Fuerzas Armadas, el COE, voluntarios, como 50,000 personas trabajando en estos operativos. Y hay que hacerlos, hay que hacerlos. En la Semana Santa también hubo el sermón de las 7 palabras. Normal, a mediodía del viernes, a partir de la 1 de la tarde, 7 sacerdotes, en esta ocasión también 2 monjas y laicos, cada uno hace una referencia sobre la situación social y espiritual de la gente y desde la óptica de la iglesia a propósito de cada una de las 7 palabras famosas de Jesucristo en la cruz. Y como de costumbre, y ha sido una costumbre por muchos años, la Iglesia Católica en cada una de las palabras aprovecha en cada uno de esos sermones. Lo que yo no sé si lo escribe el sacerdote a quien se le otorga, o simplemente es un lector y todo lo hace la conferencia del episcopado, o lo hacen algunos escribidores o escribientes especiales para ello. Yo no lo sé realmente. Pero en cada una de las 7 palabras había una crítica social, una crítica política, una crítica económica. Se habló contra la corrupción, se habló contra el gobierno. Bueno, hubo un sacerdote, yo vi las 7 palabras, un sacerdote que aprovechó y dijo, yo le he pedido al presidente de la República, tengo mucho tiempo pidiéndole que me dé una cita porque yo tengo que pedirle algunas cosas y no he podido. Mira a ver si el presidente, si oye estas palabras, más o menos fue lo que dijo, me da esa cita, porque no es posible que el presidente no me... Y aprovechó esa coyuntura para pedirle una cita o quejarse de que no ha sido recibido por el presidente de la República. Hasta esas cosas. O sea, los políticos, la corrupción, la justicia, los medios de comunicación, las redes sociales, la situación del mundo de las guerras, todo fue blanco de
esas palabras de los laicos, sacerdotes y monjas durante el sermón de las 7 palabras el Viernes Santo. Y vuelvo y digo, es una costumbre, siempre ha sido así, no es una novedad. Y esta fue el centro de atención donde la iglesia se pronunció nueva vez. Una iglesia que yo he dicho en algunas ocasiones, y lo he comentado aquí con ustedes también, una iglesia que luce tratando de recomponerse, de volver a ocupar posiciones de cara a las demandas de la sociedad, de ser una iglesia activa, de ser una iglesia proactiva, de ser una iglesia que esté en el centro, en el epicentro o dentro del epicentro de la discusión cotidiana, de elemento de concordia, de elemento de búsqueda de consensos dentro de las discusiones de los temas sociales, políticos y económicos del país, lo que fue la iglesia por mucho tiempo. Desde que este señor, el obispo Soria, que ya termina su mandato en unos meses, ya se le relevó de la posición a tiempo, y cuando cumple ese tiempo sale de la posición, sustituido por el obispo Diplán, que ha sido designado arzobispo coadjutor de la diócesis de Santo Domingo, o sea, en su calidad de chequear toda la parte administrativa y ir asumiendo el control para la sustitución. Pero desde que Osoria asumió la Iglesia Católica, el principal centro de atención de la Iglesia Católica, el arzobispado de Santo Domingo, el de mayor influencia, y salió Nicolás de Jesús López Rodríguez de juego por razones de su enfermedad, por su renuncia al arzobispado, por razones de edad. Tiene ya 84 años. Nuestro cardenal sigue manteniendo el título de cardenal, pero ya está fuera de la administración de la iglesia. Y la salida también de Agripino Núñez Collado del juego, y una recomposición en cierto modo de algunos estamentos de la iglesia, la salida misma del señor Víctor Masalle, del obispo Víctor Masalle, una persona muy controversial y que se le atribuyen muchas cosas y muchas ambiciones de llegar a los cargos y al poder, pero una de las figuras de la iglesia en el pasado reciente. Saliendo varias de esas figuras del eje central de la conducción de la iglesia, entró Osoria, un hombre opaco, un hombre timorato, un hombre que no transmite fortaleza, que no transmite autoridad, que no transmite veracidad en su forma. Ponerse las botas de Nicolás era imposible, pero por lo menos pudo mantener la iglesia. Pero todas estas salidas abruptas, digo abruptas porque fue en poco tiempo, en un par de años, de Nicolás, de Agripino, del mismo Masalle, hubo esa recomposición de la iglesia, una iglesia ahora muy tímida, nadie quiere hablar, todo el mundo está como calladito, como yo lo que estoy haciendo mis misas para que nadie para no meterme en ninguna cosa. La iglesia cayó en ese marasmo. Y ahora con las 7 palabras, pareciera tratar de meterse en la discusión de los temas. Sin embargo, y el monseñor Diplán, el obispo Diplán, arzobispo de Diplán, está tratando de ocupar posiciones y de dar esa nueva imagen a la iglesia. Está el obispo de la Altagracia, que también es un poco, está en los medios siempre y da algunas declaraciones, se mete en cosas que yo creo que no debe meterse, pero se mete bien. Pero los obispos, los sacerdotes
y religiosos que dieron las 7 palabras. Fíjense que ha llegado el inicio de la semana y salvo las reseñas en los medios de comunicación que no circularon ni viernes, ni sábado, ni domingo, por la razón de la Semana Santa, en la edición del lunes tienen algunas referencias de lo que dijeron los obispos, los religiosos en las 7 palabras. Pero no ha sido ya, ahí se quedó todo, no ha sido un motivo de ponerlo dentro de la agenda de discusión, de que los planteamientos que hicieron son parte de el escenario actual en República Dominicana. Por así decirlo, pasó sin pena ni gloria. Pasó sin pena ni gloria. Comentarios más, comentarios menos. A eso ha llegado, a esa situación nuestra Iglesia Católica. A eso ha llegado nuestra Iglesia Católica. Yo traté de ir el viernes, tenía en planes ir el viernes a la zona colonial a ver la procesión. Yo nací en la zona colonial y desde niño esa era una de las cosas, de los rituales importantes. Bueno, la Semana Santa de aquella época era diametralmente diferente a como es ahora. Era un silencio en la ciudad, no se oía música, todo estaba cerrado, la gente hablaba bajito. Eso de esa chelcha, que las playas, que las cosas, que el teteo, que la bebedera, que la música, que el musicón, que las fiestas. No se veía. Y no había que poner restricciones. La gente lo acogía como parte de ese momento de reflexión en el año de las familias. Usted podía ser cristiano o no. Usted podía ser católico o no, porque principalmente es una fiesta católica. Católico o no, pero respetaba, porque es una cosa de la familia. Era algo que estaba como instituido en el ADN del dominicano. Lo ha cambiado mucho, pero desde entonces, yo recuerdo, iba todos los jueves, normalmente jueves y viernes, quizás a cualquier otro día, y me sentaba en la calle Mercedes, casi esquina San Tomé. Ahí porque como ahí comienza la subida, hay unos desniveles y entonces se hicieron como una especie de escalones para bajar del nivel de las casas al nivel de calle. Entonces en esos escalones que eran a todo lo largo, media cuadra, un pedazo de la cuadra prácticamente, ahí yo iba mucha gente y nos sentábamos ahí a ver pasar la procesión, que generalmente comenzaba en la iglesia de las Mercedes, ahí mismo en la calle Mercedes, entre el José Reyes y Sánchez, en la calle de las Mercedes, o en la calle, o en la Altagracia, que estaba en la calle Hostos, poco más atrás, 2 cuadras más atrás, comenzaba la procesión y venía toda la procesión, pram, 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 los centuriones, el Jesús crucificado, el Santo Entierro, tan, 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 y las mercenarias, las altagracianas, las siervas cantando y rezando Ave María, y cánticos, y los hombres vestidos con unas batolas. O sea, era un momento de la parte cultural, de la parte estructural, yo diría hasta folclórica de República Dominicana. Esas procesiones son famosas en Guatemala, en Perú, en México, por toda América. Son famosas las procesiones de la Semana Santa. Aquí lo eran también. Yo pretendí el viernes ir a ver la procesión, pero estaba lloviznando y pensé, caramba, hombre, no voy a ir a la zona colonial ahora, complicado para conseguir un parqueo o dónde parquearse, dónde estacionarse. Incluso tenía idea de que iban a haber también muchas calles cerradas, porque ahí
hay calles con las remodelaciones que se está haciendo en la zona colonial. Entonces, pero no he visto en ningún sitio, en ninguna publicación sobre la procesión, no fui, sencillamente. Pero no he visto la celebración, antes salían en las portadas de los periódicos, la procesión del Santo Entierro, del Jesús crucificado, del Jesús pacientísimo. Incluso se hacía un acto en el malecón, generalmente en lo que era el parque, lo que es el Parque Eugenio María de Hostos, ahí en los alrededores del obelisco, se hacía un acto de la quema del Judas, 10 de la mañana del domingo, que era ya la resurrección, y se ponía un muñeco y se le ponían cohetes y fuegos artificiales adentro, controlados por los bomberos, todo esto, ¡bom!, y se explotaba, y era ya la fiesta de resurrección. Todo eso se hacía, la quema de los Judas. Esas tradiciones se han ido perdiendo, y si se hicieron, vuelvo y digo, no he hablado con nadie de que fue a la procesión. No lo he visto en ningún sitio reseñado, ninguno de los canales de televisión que tienen noticiarios. No lo he visto. Y así se ha ido perdiendo toda esta tradición cultural, religiosa de República Dominicana. Y se ha ido quedando y se ha ido concentrando y se ha ido achicando y ha ido perdiendo el espacio, dejando el espacio a la bullanguería, a la fiesta, al desorden, al teteo, así se llama ahora, que ha ocupado el lugar de la reflexión cristiana, y los que no son cristianos, el respeto a esa tradición de la familia dominicana. En eso hemos devenido. Y vuelvo y le digo, sermón de las 7 palabras pasó sin pena ni gloria. Yo recuerdo aquellos sermones donde el padre Vicente Rubio, por ejemplo, Benito Ángeles, aquellos sacerdotes, Manuel Ruiz, daban y leían parte de las palabras, y esas palabras tenían un peso, y era la iglesia que hablaba. En esto pareció un acto hasta litúrgico normal, común y corriente en la Iglesia Católica. Y es una pena, es una pena. Y vuelvo y digo que es una pena porque perdemos nuestras tradiciones. Y yo no diría que perdemos nuestra fe, pero realmente cuando los exponentes de esa fe, los que propagan esa fe, se le ve en una forma tan opaca y tan callados, tan apalastrados, uno piensa, no es que estamos perdiendo la fe, es que se nos ha ido, se nos ha escapado, que se ha cedido el espacio de esa fe ante la banalidad, ante los desafueros, ante el teteo, como le dicen ahora. Ustedes dirán, bueno, tú eres chapado a la antigua, sí, estas canas son de 76 años. 76 años que he vivido, que los he vivido intensamente día por día, con 60 años casi de experiencia en el periodismo ininterrumpido, lo que me ha dado muchas vivencias y muchas experiencias. Por eso hablo de esa forma, quizás hasta con dolor. Y hablando de ejercicio del periodismo, se celebró este domingo y pasó también callado. Bueno, estábamos dentro de la fiesta de la Semana Santa y todo esto, el Día Nacional del Periodista. Una ocasión en que usted dirá, pero ¿y qué de especial tiene el Día del Periodista? Sí lo tiene, porque es un momento de rendir, yo no diría tributo ni homenaje, sino recordación a lo que es el ejercicio de esta profesión que yo he abrazado por 60 años. Yo no he hecho otra cosa en mi vida que no ser periodista.
Y periodista de verdad, no comunicador como lo que hay ahora, periodista de verdad. Periodista de periódicos, que llegué a la dirección de periódicos importantes de República Dominicana, de que hago este ejercicio cotidiano, por ejemplo aquí, en Color Visión, cada noche, en este Oye País, en mi programa de radio, en mis artículos que escribo semanalmente en el Listín Diario, eventualmente artículos, enfoques de profundidad sobre temas específicos, que escribo en diferentes medios. Estoy en el ejercicio pleno, con la gracia de Dios, a estos 76 años, y creo que no es un homenaje, es una recordación a esta profesión, que yo creo que tiene un sitial importante en la vida institucional y democrática de una nación como República Dominicana. Enhorabuena a los periodistas que en esta fecha, nueva vez, celebran con orgullo este Día del Periodista, que pasó también mucho sin pena ni gloria. Yo recibí varias cartas, mensajes de felicitación, varias cartas de algunas instituciones, muchos de los cuales lo hacen porque lo sienten, muchos de los cuales porque tienen verdaderos periodistas, comunicadores, tienen un sentido de lo que es la comunicación dentro de su staff, otros simplemente porque hay que mandarla. Pues he recibido muchos mensajes y lo agradezco todos. No me voy a poner a leer fulano, perencejo, no es el caso. Pero sí hemos aprovechado esta oportunidad para celebrar el Día del Periodismo en República Dominicana en medio de un verdadero ejercicio de libertades, en el ejercicio de la comunicación, de la opinión, de la libertad de prensa. No de esa vagabundería, de esa bullanguería que hay en las redes sociales de la nueva camada esta de comunicadores que aprovechan los medios y se atribuyen estar en el pleno uso del ejercicio de libertad de prensa que consagra nuestra Constitución y que consagra la vida cotidiana de la sociedad como uno de los puntales principales de las libertades y de la institucionalidad. Yo me enorgullezco de ser periodista. Yo no soy de los que dice, me siento asqueado, yo como periodista, no, asqueado de los otros, de esos que hacen mal uso de esa libertad, de ese derecho, de esa bondad que nos da la democracia. Enhorabuena, periodistas. Enhorabuena. Permítame la pausa. Con el propósito de construir un acuerdo nacional orientado a enfrentar los efectos de la crisis global en un contexto marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente y su impacto en la economía internacional, a partir de hoy el gobierno iniciará un proceso de consultas a los sectores productivos, políticos, sociales para buscar un consenso que lleve al país a un gran acuerdo nacional para enfrentar esta crisis global. La propuesta fue respaldada de inmediato por el Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, reiterando la plena disposición del sector privado a trabajar de manera coordinada con el gobierno ante un escenario global complejo. El principal gremio empresarial señaló que el llamado a la unidad nacional del presidente Abinader es oportuno y pertinente ante un entorno global cada vez más incierto. A 2 días de conmemorarse el primer aniversario de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, en la que fallecieron más de 236 personas, el primer juzgado de instrucción del Distrito Nacional acogió una solicitud de los propietarios del establecimiento para que se realice un nuevo peritaje con el fin de determinar las causas que habrían provocado el desplome del techo en la madrugada del 8 de abril de 2025. La medida busca profundizar en las posibles causas del colapso estructural ocurrido en abril de 2025, ampliando el espectro probatorio en una fase clave del proceso. La decisión de carácter administrativo dentro de esta etapa intermedia se sustenta en disposiciones del Código Procesal Penal que reconocen
a las partes el derecho a proponer diligencias de investigación y acceder a medios de prueba, especialmente cuando no han tenido oportunidad de hacerlo en etapas anteriores. El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MECIT, Rafael Santos Badía, explicó que el primer paso del proceso de reforma educativa consiste en modificar las leyes general de educación número 66-97 y de educación superior número 139-01 con el objetivo de actualizarlas frente a los retos y desafíos de los tiempos actuales. Este proceso requiere un tiempo determinado, por ello, se prioriza la elaboración de una nueva ley que siente las bases de un sistema educativo renovado. Estimamos que este proceso no tomará más de 6 meses, lo que implica la elaboración de un anteproyecto de ley, la realización de una consulta nacional con todos los actores de la sociedad y finalmente la aprobación de la legislación, precisó el ministro Santos Badía. Irán afirmó hoy que no negociará con Estados Unidos bajo los ultimátums del presidente estadounidense Donald Trump, un anuncio que se produce en medio de las especulaciones acerca de conversaciones para cerrar un alto al fuego en el conflicto que tiene ya 45 días. La negociación no es en absoluto compatible con ultimátums, crímenes o amenazas para cometer crímenes de guerra, dijo en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní Ismail Baghai. El diplomático afirmó que un alto al fuego significa una pausa para reagruparse y rearmarse con el fin de continuar el crimen, al ser preguntado por las supuestas negociaciones para ello. El ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov ha emplazado a Estados Unidos a abandonar el lenguaje de los ultimátums en relación a los continuos plazos dados por el presidente estadounidense Donald Trump para forzar un acuerdo con Irán. Facilitaría las cosas que Estados Unidos abandone el lenguaje de los ultimátums y regrese a la vía de la negociación, ha planteado Lavrov durante una conversación mantenida con el ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araghchi, recogida por el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán confirmó que las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán continúan en curso, en medio del ultimátum militar impuesto por el presidente Donald Trump contra Teherán. El portavoz de la Cancillería pakistaní, Tahir Andrabi, evitó confirmar detalles específicos, pero reiteró que el proceso diplomático sigue activo. No comentamos hechos específicos individuales. Nuestro punto es que el proceso de paz está en marcha, señaló en un breve comunicado. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La República Dominicana enfrenta dos situaciones en paralelo, dos situaciones conflictivas en paralelo. Cuando hace 42 años, 1984, el gobierno del entonces presidente Salvador Jorge Blanco, uno de los peores gobiernos que ha tenido República Dominicana, comparado solo con el de Hipólito Mejía, 2000-2004. A mi juicio, de Rudy González,
a mi juicio. Después de Semana Santa del 1984, el país se revoltió, salió a las calles a protestar y se atribuyó en su momento a que había sido una conspiración política. Los políticos metieron la mano, es verdad, aprovecharon la coyuntura, pero la gente se rebeló contra el desgobierno de Jorge Blanco, que trató de meter por debajo de la puerta un paquete impositivo y un paquete de medidas que afectaban directamente a la colectividad, sin haberle dicho nada a la gente, como quien dice, a los foques lo hacemos. No a los foques el comunicador, no, a los foques, como dicen la gente. Lo hacemos porque nos da la gana. Jorge Blanco, asesorado por su equipo, lo llevó a esta locura. Y eso provocó 3 días de desórdenes, casi 200 muertos, oficialmente 123, pero se dice que son casi 200 muertos, un estado de anarquía en la capital principalmente, que hubo que sacar los tanques a la calle. Negocios, vehículos quemados, las calles vueltas a un caos, una anarquía total. Controlada sangre y fuego en las calles por el ejército y una policía que se replegó en el primer momento. Eso ocurrió hace 42 años después de la Semana Santa. Mucha gente entendía, o alguna gente, uno conversa con una gente y dice, no, parece que van a haber algunas protestas, algunas quejas, algunas cosas para después de esta Semana Santa, porque estamos viviendo un proceso especial económico de cara a las presiones que recibe el país, que recibe el mundo, con esta situación de guerra que ocurre en el Medio Oriente y que ocurre en Rusia y Ucrania. Usted la pasó por allá, sí, por el precio del petróleo te sube. Este lunes amaneció a $110 el barril de petróleo y eso significa un aumento de los combustibles y por ahí va todo. Sube la energía eléctrica, el transporte, sube todo. El tráfico de alimentos para llegar al país, materias primas, de todo. Eso va en cascada. Los fertilizantes subieron 40% hace 2 semanas. Factor y primario para la producción agrícola. Y mucha gente se preocupó el domingo cuando se convocó a una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa en la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Y pensó, bueno, hay una situación que parece que se nos viene encima, el gobierno va a tomar algunas medidas en este sentido. Hubo gente que lo preguntó. A mí me llamó varias personas. ¿Tú sabes algo de la reunión que hay? ¿Qué es lo que está pasando? La reunión del Consejo. Los dominicanos han aprendido, y ahí está la diferencia de ese hace 42 años, de 1984 al 2026, de cómo se intercomunica el gobierno con el pueblo y el pueblo con el gobierno. El presidente Luis Abinader ya ha hablado 2 veces planteando la situación. Una vez en un mensaje a la nación planteando la situación de dificultades que enfrentamos y anunciando una serie de medidas para enfrentar la situación. No hay nada escondido, no hay nada por debajo de la puerta. Se le es claro a la sociedad que fue lo que nos hizo Jorge Blanco y su gobierno, y trató de engañar a la población, de meterle por debajo de la puerta un ladrillo. Yo le comenté esto mismo a una persona, y yo no creo que esa reunión tenga una relación con esto, no lo puedo asegurar porque no lo sé, que haya ningún plan, ninguna situación, porque no creo. No lo creo porque la gente está edificada
y el gobierno está dando los pasos, ha asumido incluso muchos de los resultados que se entrecruzan por las alzas de los precios del petróleo provocados por la guerra como eje inicial, y los ha asumido en los costos de los combustibles, en costos de los fertilizantes, en algunas cosas. Y ha dado la cara. Y así mismo ha sido. Pero esa reunión tuvo dos puntos importantes en que conecta a la República Dominicana con acciones importantes y que están claramente detalladas. La primera de ellos es Haití. A partir del 1 de abril se anunció y comenzó el despliegue de fuerzas militares en Haití destinadas principalmente a un objetivo: acabar con las bandas asesinas y criminales que controlan la vida de los haitianos. Una realidad. Cientos de muertos, miles de muertos, de una nación paralizada, más del problema que tiene, un país sin un gobierno fuerte, sin instituciones realmente, y las bandas haciendo y deshaciendo con el control de las calles, con el control del país. Naciones Unidas finalmente dio luz verde a un despliegue de hasta 5.000 soldados militares frente a las bandas. Vamos arriba, vamos a terminar con esto. Y eso va a provocar, lógicamente, inestabilidad mayor de la que hay, te diría que no, pero inestabilidad más en Haití, porque va a estar sumido en un estado de violencia, porque los bandoleros no se van a entregar. Va a haber que matarlos, arrestarlos o matarlos. No se van a entregar. El cúmulo de acciones criminales que tienen encima no les permite a ellos entregarse a nada ni a nadie. Y eso va a provocar mayor inestabilidad y puede provocar presión, lógicamente, hacia República Dominicana en dos vertientes. Una de ellas es que muchos de esos bandoleros quisieran cruzar a República Dominicana para refugiarse y esconderse, enfriarse, como dicen, pero caramba, qué costo. Pues también podría provocarse una oleada de inmigración, de inmigrantes que traten de cruzar a República Dominicana porque es el único sitio hacia donde tienen inmediatamente para buscar refugio de una situación de violencia. Entonces, vista esta situación, el gobierno redobla la seguridad que está bien resguardada en nuestra frontera, establece una serie de mecanismos, atención especial a acciones que tuvieran que tomar en un momento determinado, y para eso el presidente anuncia que en manos del ministro de la Presidencia y de varios otros ministros como Yayo San Lobatón y el canciller, entre otros, van a conformar una comisión para visitar los altares fácticos de la nación, el liderazgo político, el liderazgo empresarial, la iglesia, sectores importantes para buscar un apoyo nacional sobre las acciones del gobierno para tratar de evitar que esta situación de Haití nos toque a nosotros y nos cree problemas. Para fortalecer las acciones del gobierno que en esta situación, liderado por Luis Abinader, pero es el Estado dominicano, es el país, es República Dominicana. Y ya el liderazgo político dio un paso hacia adelante cuando se reunieron los expresidentes con el presidente Luis Abinader y comenzaron una serie de conversaciones sobre precisamente las medidas nacionales frente a la situación haitiana. Eso hace el año pasado. Una consecución de eso, porque ahora tenemos ya la situación en las puertas. Ese es uno de los casos. Y creo que el presidente actuó de forma correcta.
Miren lo que dijo el presidente sobre este tema en una locución al país corta, dando un resumen de la reunión del Consejo de Seguridad y Defensa. En primer lugar, ante la situación de incertidumbre mundial que genera el conflicto bélico en el Medio Oriente, he instruido a los ministros de la Presidencia, de Hacienda y Economía y de Industria y Comercio para que a partir de mañana inicien una consulta a los sectores productivos, políticos, sectores sociales, para buscar un consenso que nos lleve a un gran acuerdo nacional para enfrentar esta crisis global y así socializar los planes y medidas diseñados por el gobierno dominicano con miras a mantener las estimaciones de crecimiento económico y mitigar el impacto negativo sobre la familia dominicana de una crisis global con la guerra del Golfo Pérsico, la cual desconocemos cuándo terminará. En segundo lugar, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional se reunió en la tarde de hoy para evaluar la situación regional e internacional y adoptar las medidas necesarias ante el inicio de la llegada, el pasado 1 de abril, del primer contingente de la Fuerza de Supresión de Bandas, ESF, establecida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para contribuir a la estabilización de Haití. En el día de hoy continúan llegando fuerzas de diferentes países. En un contexto internacional complejo y ante la evolución de la situación en Haití, República Dominicana actúa con responsabilidad y con prudencia. El proceso de estabilización en Haití requerirá esfuerzos sostenidos de la comunidad internacional por apoyar al gobierno de Haití en el fortalecimiento de la seguridad y las instituciones en ese país. El gobierno dominicano ha dispuesto el reforzamiento de la vigilancia en toda la frontera, pero también con muchos equipos y nuevos equipos de tecnología para mayor eficiencia. Quiero asegurar que nuestras Fuerzas Armadas están preparadas, desplegadas y en alerta para responder a cualquier contingencia. La defensa del territorio nacional, la protección de nuestra población y la preservación del orden público son responsabilidades irrenunciables. Actuaremos, como lo hemos hecho, con determinación para garantizar la seguridad de República Dominicana. Ese es el tema central, la situación de Haití que nos atañe directamente. Pero hay un segundo elemento que es parte de esa reunión también, que es parte de ese accionar, que es parte de la realidad de lo que vivimos, los efectos sobre República Dominicana de la crisis de la guerra del Medio Oriente. Porque esto se sabe dónde comenzó. Hemos visto el desarrollo, pero no sabe cómo va a terminar ni cuándo. Ni cuándo. Y en la forma como esto comienza y cómo esto termina, que va a ser diferente, nosotros recibimos los efectos directos. Y esos efectos tienen que ser conjurados, como han sido conjurados hasta el momento y enfrentados por el gobierno, pero tiene que ser parte de este contexto y de esta unificación de criterios, porque es un tema de Estado, no es un momento para hacer politiquerías baratas, es un momento para unificar criterios. Después seguiremos hablando de los temas políticos y todo este tipo de cosas. Ahora es un tema nacional, porque pescar en río revuelto ahora es altamente peligroso y ojalá que esa no sea la tónica de algunos sectores de la vida nacional y política. Esperemos pues. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La situación de la guerra en Irán, Estados Unidos, Israel, es muy complicada. Es muy complicada. Desmontarse del tigre, que significa la guerra, es complicado. Los iraníes, subversivos, terroristas, agresivos, están plantados. Los Estados Unidos, con Donald Trump, está decidido a doblarle el pulso a los iraníes. Israel, por su lado, nada más hay que darle luz verde y vamos arriba, mientras está librando una lucha directa con los grupos terroristas financiados por Irán de Hezbollah en el Líbano. Pero recibiendo los ataques de los iraníes con misiles y ellos devolviéndole, en cierto modo, porque los Estados Unidos están llevando la voz cantante en este momento en esta guerra. Los efectos de la guerra se ven en el mundo. Esto se sabe cuándo comenzó, pero no se sabe cómo va a terminar. Las presiones de Estados Unidos, de Donald Trump, son una cosa, dice otra, afloja, aprieta, basado principalmente sobre el marco de que se llegue a un acuerdo de cese al fuego, de liberar el paso de los buques petroleros por el estrecho de Hormuz, centro de presión y de hostilidad de Irán hacia Occidente. Todo esto compone un gran problema para el mundo, un gran problema para el mundo. ¿A dónde va a terminar? No sabemos. Donde esperemos que termine felizmente es en la misión espacial de el Artemis II, en su viaje alrededor de la Luna, alrededor de la Tierra, un viaje histórico de 10 días con 4 astronautas, un canadiense y 3 norteamericanos, que incluye una mujer, para retomar la conquista del espacio. Usted me dirá, con tantos problemas que hay aquí, ¿por qué invertir esto en la conquista del espacio? Tiene sus intereses y tiene su importancia capital en el futuro del mundo. No nos quepa dudas. No nos quepa dudas. Seguimos viendo las informaciones sobre esta misión del Artemis II, con la esperanza de que todo resulte como ha sido planeado. Gracias por acompañarme en este conversatorio sobre los temas noticiosos de interés nacional e internacional después de Semana Santa. Antes hablábamos antes de Semana Santa, durante Semana Santa, después de Semana Santa. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión, a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.